El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, desde que los hijos de Israel se asentaron en la tierra de Canaán, hasta el momento en el que pidieron rey, hubo un periodo de total confusión que duró varios cientos de años. Luego que muriera toda la segunda generación, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel se olvidó de la palabra de Dios. El último versículo del libro de Jueces describe este periodo de la siguiente manera. Jueces capítulo 21, versículo 25 menciona: En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno vivía de acuerdo a su propio criterio de lo que era justo y correcto. La pregunta es, ¿se sentían bien viviendo de esa manera? ¡Claro que no! De ninguna forma. Tuvieron que pasar por momentos de muchísimo sufrimiento, ya que fueron invadidos por pueblos enemigos como los madianitas, los moabitas, los filisteos y los amalecitas, entre otros. Como no obedecieron los mandamientos de Dios, enfrentaron diversas pruebas y dificultades. Incluso llegaron a adorar ídolos de pueblos gentiles. Durante la época de los jueces se llegaron a cometer los peores pecados que solo en lugares como Sodoma y Gomorra hubiera sido posible concebir. Y muchas de las guerras no fueron contra enemigos extranjeros, sino más bien entre las mismas tribus de Israel, y en ellas murieron decenas de miles de israelitas. Sin embargo, en cuanto el pueblo clamaba debido a su sufrimiento, Dios nombraba a un juez para que los librara de esa prueba. No obstante, no todos los jueces entendieron claramente la voluntad de Dios, y en la medida en que no obedecían su voluntad, el pueblo nuevamente enfrentaba severas pruebas. Hermanos, como ya mencioné, si los hijos de Dios no viven de acuerdo a la palabra, esto es, conforme a la verdad, no tendrán paz ni consuelo en sus vidas. Sus vidas serán un continuo devenir de pruebas y dificultades. Por eso, Dios ha enviado al Espíritu Santo, al ayudador, quien conoce perfectamente la voluntad de Dios. Hermano, si tan solo oyera la voz del Espíritu Santo y se guiara por él, entendería perfectamente la voluntad de Dios. Así viviría conforme a su voluntad, sería bendecido y gozaría de paz en su vida. Hoy les compartiré en detalle lo que debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección. Oro en el nombre del Señor para que el Espíritu Santo, el ayudador, los guíe en todo momento y así gocen siempre de esa paz sobrenatural viviendo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de verdad. Hermanos, en la última prédica les compartí qué cosa significa oír la voz del Espíritu Santo y también lo que es sentir esa urgencia o impulso del mismo Espíritu. Ahora veamos qué quiere decir ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es obedecer su voz al momento de oírla o al sentir ese apremio del mismo Espíritu. Por ejemplo, mientras escucha este mensaje o cuando ora o alaba con todo su corazón, tal vez ya está sintiendo esa premura por hacer algo, o cuando tiene que elegir entre dos opciones, usted ora para saber la voluntad de Dios. Entonces siente un fuerte apremio por elegir una alternativa. Ese sentir viene del Espíritu Santo y deberá obedecerlo. De igual manera, cuando obedece la voz o la premura del Espíritu Santo, eso significa que el mismo Espíritu lo está guiando. Ahora bien,
Si a pesar que el Espíritu Santo le habla o pone en usted un fuerte apremio por hacer o decir algo, si a pesar de eso, repito, no obedece, entonces el Espíritu Santo no lo estará guiando. Aunque el Espíritu Santo esté dispuesto a ayudarlo, si no se lo pide, no lo podrá guiar. O incluso si obedece, pero cambia de decisión, el Espíritu Santo no lo podrá guiar. Por ejemplo, suponga que ora para que Dios le responda sobre un problema y siente el impulso del Espíritu Santo que va a recibir esa respuesta si hace un voto de asistir a la oración de Daniel por un tiempo determinado. Así que obedece ese sentir del Espíritu y comienza a asistir a la oración diaria de Daniel. Sin embargo, el lapso que se comprometió con Dios a asistir a la oración está casi por terminar y aún no ve señal alguna de respuesta. En ese momento le vienen ciertos pensamientos que le hacen dudar si ese apremio o sentir provenía realmente del Espíritu Santo o era solo una idea que le vino a la mente. Ahora bien, si cambia de decisión, no recibirá respuesta alguna. La pregunta es, ¿cómo sabe si es el Espíritu Santo quien le habla? Simple, el Espíritu Santo le recordará el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que menciona la necesidad de orar en todo momento y no desmayar. Es decir, tocará su corazón para que continúe orando y cumpla la promesa que le hizo a Dios. Si ha leído y grabado más de la palabra de Dios en su corazón, el Espíritu Santo le recordará el pasaje en el que Dios le responde a Daniel luego de 21 días de oración. Cuando Daniel oró, Dios le respondió el mismo día. El arcángel Gabriel estaba trayendo la respuesta, pero fue obstaculizado por espíritus malignos y le tomó 21 días llevar la respuesta a Daniel gracias a la ayuda del arcángel Miguel. De igual manera, si obedece, el Espíritu Santo lo guiará. Si Daniel se hubiera dado por vencido el día 20, su petición no hubiera sido respondida. No obstante, en algunos casos, a pesar que no cambie de idea con el paso del tiempo, si aún hay maldad en su corazón, podrá alejarse de la dirección del Espíritu Santo. También puede suceder que al obedecer, la voz y el sentir del Espíritu Santo podrá confundirlos con sus propios pensamientos. Digamos que por un impulso del Espíritu, alguien promete a Dios darle como ofrenda un monto específico de dinero. Suponga que ha prometido donar esa suma para la construcción del nuevo templo. De pronto, una propiedad que no se podía vender por mucho tiempo la vende y desea cumplir con su promesa de ofrendar esa suma de dinero a Dios. En la medida en que obedeció el sentir del Espíritu Santo, Dios le dio a su vez la cantidad que deseaba ofrendar. Sin embargo, poco después una gran puerta de bendición se abre para usted. Se percata que la cantidad que ha recibido es mayor de la que había pedido en venta de esa propiedad. Ahora bien, usted desea dar más a Dios y decide ofrendar una mayor cantidad de la que en principio decidió aportar. Así que invierte el dinero que obtuvo por la venta de esa propiedad en un nuevo negocio. En este caso, no es que no haya querido cumplir su promesa a Dios, sino que ha cambiado de idea. En el capítulo 27 del libro de Levítico podemos encontrar cómo se debe presentar una ofrenda que ha prometido a Dios. Levítico capítulo 27 versículos 9 y 10 señala: y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Supongamos que decide ofrecer a Dios una buena oveja, así que la prepara, pero luego consigue una mejor, más sana y más gordita. En ese momento piensa que mejor sería darle la más bonita a Dios en vez de darle la que ya había decidido al principio, y lo hace así. Ahora bien, ¿cree usted que Dios se complacería con eso? ¿Qué cree? Claro que no le agradará. Aun si le da algo mejor, Dios no se complacerá. Y será porque no le estará dando la oveja que le había prometido dar.
En el mismo momento en el que decidió darle la primera oveja a Dios, desde ese mismo instante, esa oveja ya le pertenece a Dios. Por eso, debe ofrecerle esa oveja a Dios. Una vez más, a Dios no le agrada que cambie lo que ya ha decidido darle, incluso si se trata de algo mejor. Es porque a Dios no le agrada el corazón cambiante. Si alguna vez se encuentra en este dilema, ya sabe lo que debe hacer. Deberá darle lo que primero decidió darle a Dios, o deberá añadirle lo que después ha querido ofrecerle. Si desea hacerlo, dele los dos. O al menos deberá darle lo que primero había decidido darle. Y es que a Dios no le agrada que cambie. A pesar de ello, hay muchos que cambian de decisión a cada instante. Por ejemplo, dicen que van a orar, pero no lo hacen. Dicen que van a ayunar y tampoco lo hacen. O dejan el ayuno a mitad porque les parece muy duro. Esta clase de actitud cambiante levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Y la única forma de derribarlo será poniendo en práctica la palabra de Dios, es decir, cumpliendo lo que le ha prometido. Muchos de ustedes viven de esta forma. Cambian todo el tiempo. Acumulan pecado tras pecado. Por eso, no deben hacer un voto a Dios impensadamente. Una vez que le hace una promesa a Dios, la deberá cumplir. Entonces, Dios lo bendecirá. Repito, Dios dice que aún teniendo algo mejor, no deberá cambiar lo que ya le había prometido darle. Si realmente quiere ofrecer a Dios algo mejor de lo que ya había pensado, deberá darle ambos. Y es porque lo que ya ha decidido darle a Dios está separado como ofrenda santa para Él. Una vez que ha sido separado para Dios, ya no es suyo, sino de Dios. Así que no podrá reemplazarlo. Quizá para algunos esto le pueda parecer algo sin importancia. Sin embargo, no lo es. Vivir conforme a la palabra de Dios es lo que más le complace a nuestro buen Padre Celestial. Y es también muestra de su amor a Dios y de su fe en Él. Queridos hermanos, lo importante para ser guiado por el Espíritu Santo es la obediencia. Es obedecer hasta el final sin cambiar de actitud. Si obedece la voz y el sentir del Espíritu Santo todo el tiempo, eso significa que el Espíritu siempre lo estará guiando. Estos son los verdaderos hijos de Dios, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, escuche con atención. Los que son guiados por el Espíritu Santo vivirán de acuerdo a la palabra de Dios y caminarán en la luz porque el Espíritu Santo los guiará. Si el Espíritu Santo lo guía, vivirá conforme a la palabra de Dios y andará en la luz. Hermano, Dios le manda a amar a sus enemigos. Entonces, ámelos. Dios le dice que no debe cometer adulterio. Entonces, no lo cometa. Más aún, despójese de ese corazón adúltero. Sí, hermano, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios les concederá todo a sus verdaderos hijos e hijas. Pedirán, tocarán, buscarán y siempre hallarán. Retomando el tema, si oye la voz del Espíritu Santo y obedece, sabrá si el Espíritu Santo lo guía o no. Y como resultado de esa obediencia, dará fruto. Definitivamente, si el Espíritu Santo lo guía, manifestará frutos espirituales. Espero que a través de este mensaje lleguen a ser verdaderos hijos de Dios guiados siempre por el Espíritu Santo. Aparte de lo ya mencionado, hay otra forma en la que puede oír la voz del Espíritu, y esta es por revelación. No es fácil identificar esa voz. Sin embargo, si lo hace, la revelación será exacta. Esta forma de oír la voz del Espíritu Santo es un poco diferente a cuando la oye de su corazón. Es clara y por eso decimos que es como una voz. Ahora bien, la revelación puede variar. En la Biblia hay registros de revelaciones que recibieron de Dios profetas como Isaías, Ezequiel y Oseas, entre otros.
Estas revelaciones vinieron por la voz del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el corazón de las personas. Por eso obraba desde fuera del hombre a través del Espíritu de Dios que hablaba. Déjenme contarles mi experiencia personal de cómo he oído la voz del Espíritu Santo por revelación. En varias ocasiones, Dios me ha hecho saber lo que va a acontecer en el futuro inmediato, tal como dice la parte final de Juan capítulo 16, versículo 13, que cita: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les comento una de esas ocasiones. En 1987, Dios me hizo conocer un acontecimiento que iba a marcar una coyuntura decisiva en la historia de la democracia en Corea. En aquellos días, una dictadura militar gobernaba Corea del Sur. Estaba previsto que un comunicado fuera emitido sin previo aviso por un candidato presidencial. Ni el mismo presidente de facto lo conocía. Nadie, absolutamente nadie, sabía de esa declaración, ni aún la prensa tenía conocimiento de ella. No obstante, Dios me la reveló una semana antes que fuera publicada, y lo hizo en forma detallada. Hay quienes piensan que lo que digo no tiene sentido. Sin embargo, les pido que escuchen lo que les voy a compartir con suma atención. Como les decía, la profecía acerca de la declaración que les he mencionado en 1987 me vino cuando ministraba en un culto en una iglesia pentecostal. La revelación vino de repente y muy fuerte y clara. Dios me dijo que pusiera esta profecía en el boletín dominical de la iglesia. En ese momento llamé a la iglesia y les dije la profecía para que la publicaran en forma de un acrónimo por razones de seguridad. Un acrónimo es una palabra que se forma al unir, sea las iniciales, las siglas o parte de dos palabras. E hice que ese acrónimo fuera publicado al revés en el boletín semanal que se emite los días domingos en la iglesia para que así no lo pudieran entender. Y luego que pasara ese momento crítico, yo mismo se los iba a explicar. No se olvide que en esos días Corea del Sur estaba bajo una autocracia o tiranía militar. Bien, ahora miren a la pantalla. Esta es la sección de avisos en el boletín semanal de la iglesia de esa época. Podrán notar unas siglas, por cierto, están en coreano. En la parte de abajo del boletín notarán ciertas iniciales. Estas son siglas de palabras claves en la profecía. La primera significa presidente. De esta manera, la parte subrayada quería decir: la tiranía está colapsando y la democracia va a retornar al país. La Constitución será revisada. Esa Constitución hecha bajo la tiranía sería revisada por un referéndum y la nación volvería al camino de la democracia. En esos días nadie podía imaginar eso. Y, como ya dije, esa declaración iba a ser emitida por un candidato a la presidencia. No obstante, Dios ya sabía que esto iba a ser anunciado con anticipación. Por eso me lo hizo saber para publicarlo en el boletín semanal del día domingo. Ustedes lo pueden comprobar y si lo desean pueden chequear el boletín semanal de ese día en los archivos de la iglesia. ¿Qué día fue? A ver, pongan el boletín al cual me he referido otra vez. Sí, es el boletín del 21 de junio y la declaración aboliendo la Constitución salió publicada el 29 de ese mismo mes de junio, una semana después. ¡Qué precisión la de Dios!, ¿verdad? La autocracia va a caer, la Constitución va a ser revisada, el país vuelve a la vida democrática y un nuevo presidente va a ser elegido. Repito, esto fue publicado una semana antes que todo eso sucediera. Hermanos, este es el Dios a quien servimos. ¿Cuántos se alegran? Él prevé las cosas que están por suceder. De esta manera ha venido guiando a esta iglesia. No obstante, hay algunos que aún dudan. Otra profecía que Dios me reveló por el Espíritu Santo fue cuando luego de la visita oficial que realizara el presidente de Corea del Sur de ese entonces a Corea del Norte,
Los observadores y analistas internacionales especularon sobre una pronta visita del líder norcoreano a esta nación. Decían que era una cuestión de tiempo. Sin embargo, yo dije desde este altar que esa visita no se iba a realizar en el corto plazo. Solo yo me atreví a decir eso. ¿Lo recuerdan, hermanos? Lo recuerdan, ¿verdad? Si el presidente de Corea del Norte hubiera venido, yo hubiera tenido que renunciar al pastorado y a esta iglesia. Tal vez se pregunte, ¿cómo pude atreverme a hacer esta afirmación tan osada? Toda la prensa internacional y nacional aseguraban una pronta cumbre presidencial entre ambos líderes. Especulaban con la fecha. No obstante, repito, solo yo dije públicamente que el presidente norcoreano no iba a venir a esta nación en esa fecha. Lo pude afirmar porque Dios me lo había dicho. Si hubiera fallado la profecía, no hubiera podido volver a pararme en este altar frente a ustedes. Lo dije, reitero, porque Dios me lo había dicho. La palabra de Dios siempre se cumple. Desde el inicio de esta iglesia se han confirmado infinidad de profecías que Dios nos ha revelado. Aún así, hermanos, hay algunos que todavía dudan. En realidad, no puedo entender esto. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda
toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.